Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí nuevamente en la sección Estudiemos Juntos con su servidor J.C. Mendoza, de precisamente el estudio de la lección 18 del equipo laico al servicio de la pastoral. Ahora nos toca segundo grado, obviamente, la misa como congregación eclesial, donde nos hablan que la vida cristiana nos reúne alrededor del altar. Cabe mencionar que este estudiar juntos no busca sustituir nuestra lección, la reunión del momento de los grupos de reflexión. Más bien, como lo decimos, estudiar juntos para que cuando llegue este momento vayamos lo mejor preparados. Así es que la lección 18, la misa, congregación eclesial, hemos venido platicando a lo largo de las lecciones anteriores que ayudados por la gracia divina podemos llegar a la santidad. Y a través de los diferentes medios de salvación, como la oración, se da este querer, iniciativa de Dios y respuesta nuestra. Me agradó cómo lo planteó la lección, el decir querer, por ambos, pero iniciativa de Dios y respuesta nuestra. Cristo entonces nos hace saber que somos nosotros. Cristo nos hace saber que no somos nosotros los que lo elegimos a Él, sino es Él quien nos eligió a nosotros. Esto está en Juan 15:16. De aquí que cualquier medio de salvación u oración no puede ser perfecto si no incluye la intención de unión con Cristo nuestro Señor. Cualquiera de los medios de salvación que hemos hablado, incluso nuestra propia oración, este diálogo interno con Dios, no tiene, ni es perfecto, ni tiene razón de ser, si no incluye la mera intención de la unión con Cristo nuestro Señor. Así, toda oración debe ser dirigida a Dios, aún incluso las de intercesión, deben estar claramente encausadas a Cristo, único mediador entre Dios y nosotros. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque en muchas ocasiones confundimos la intercesión de los santos como los hacedores de aquella intercesión divina, y no. Es Dios a través de Cristo, Cristo quien nos comunica con el Padre, Él es el único mediador, precisamente, y sí, ciertamente la intercesión, nuestras oraciones por intercesión, nos ayudan también a comprender que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, nos ponen dos casos de hombres como tú y como yo, que consiguieron su justificación. Primeramente, San Juan Bautista, ¿te acuerdas? Aquel que su vida fue justificada por el mismo Cristo desde el vientre de su madre. Cuando la Virgen María visita a Santa Isabel, el niño salta de gozo en el seno, precisamente por Cristo. El segundo ejemplo es San José, quien es justificado, es justo, hombre justo, lo plantea el libro de Mateo, por los méritos de Cristo. Y así sucesivamente, María Santísima es santísima por los méritos de Cristo. Así entonces, los santos de la Iglesia han recibido su justificación por los méritos de Cristo, y ello es lo que veneramos nosotros e imitamos en su en su unión con Cristo. Por eso para ti, para mí, debemos de comprender que la máxima en cuanto a los signos de salvación y de nuestra oración propia, tiene que ver con la unción, con la unión con Cristo. Sí, así toda oración nuestra debe de estar hecha al Padre a través de Jesús. Dice, si toda oración nuestra debe ser hecha al Padre a través de Jesús, ninguna alcanzará más excelencia que aquella que hagamos participando en la celebración del santo sacrificio. Fíjate, si de suyo entonces la oración, cualquier signo de salvación, tiene como máximo precisamente esta unión con Cristo, a través de Cristo con el Padre, no hay mayor oración que aquella que se da en el santo sacrificio, es decir, la misa. La misa o Eucaristía, sabemos que es acción de gracias, es el sacrificio de Cristo hecho presente y perpetuo que Cristo hace el Padre por cada uno de nosotros bajo las apariencias de las especies eucarísticas. Y este es nuestro tema. La máxima signo de unión del hombre con Dios a través de Cristo es en el Santísimo Sacramento del altar. La Santa Misa es el mismo sacrificio de Jesús, aquel Viernes Santo en la cruz. ¿Por qué? Porque es el ofrecimiento al mismo Dios en la persona del Padre. Es el mismo sacerdote eterno, Jesucristo, quien se ofrece. Es la misma víctima inmaculada, Jesucristo, la ofrenda inmolada, ofrecida precisamente. Y es el mismo fin por el que se ofrece e inmola la salvación de todos los hombres.
con todo esto, siendo la misa conmemoración del sacrificio de la cruz, ahora en la misa se ve desde la perspectiva de que el Viernes Santo Dios era el ofendido por nuestros pecados. En la misa, ahora el Padre Misericordioso acepta esta nueva ofrenda, este nuevo sacrificio que es Cristo mismo. Cristo es el sacerdote que ofrece al Padre esta propiciación por nuestros pecados. Bueno, en la misa, bueno, este es el Viernes Santo. Cristo es el sacerdote que ofrece al Padre. En la misa es el ministro, el sacerdote elegido por Dios, quien ofrece por nuestros pecados. El Viernes Santo, la víctima inmolada es el mismo Cristo. En la misa, el mismo Cristo de manera incruenta, es decir, sin dolor. El Viernes Santo, la presencia de Jesús en la cruz era sensible, estábamos viendo su cuerpo y su derramamiento de sangre. En la misa es precisamente la presencia mística y sacramental la que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo veíamos el cuerpo de Cristo en la cruz y el derramamiento de sangre. En la Santa Misa, en las especies del pan y el vino, vemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, la misa es el sacramento, y sabemos que sacramento es el signo visible de la Eucaristía, que el Señor nos dejó en el último extremo de su amor. Es decir, pues Él, al irse por la pasión y muerte, se queda con nosotros en la Santa Misa. En el Evangelio, en Lucas 22:15, Cristo dice precisamente eso. Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Él sabía de esta perspectiva universal que se acercaba a través del sacrificio de la pasión, muerte y resurrección, y precisamente la perpetuidad a través de la Santa Misa. En Lucas 22:20, Cristo así lo dice. Hagan esto en memoria mía. Efectivamente, lo que es esto, lo que es la perpetuidad. Y algo importante que dice en Juan 6, del 53 al 58. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Pero para llevar a cabo esto, precisamente Cristo instituye el sacerdocio. Concedido a los apóstoles, les da a los apóstoles la facultad de consagrar el vino y el pan en su cuerpo y su sangre, de tal modo que por las palabras que ellos pronuncien se realiza la transubstanciación, que no es otra cosa sino el cambio de la sustancia, la esencia, aquello que hace que una cosa sea. La transubstanciación obviamente es imposible a la lógica, pero es el milagro concedido por Dios. Por eso le llamamos el milagro de los milagros, y que sólo así Cristo hizo posible su permanencia, es decir, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. El cáliz, el vino, deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Esto no es por obra de los hombres, no es por obra del ministro, es querido por Cristo para que se diera precisamente hagan esto en memoria mía. San Pablo lo plantea en la primera de Corintios 11:23 y siguientes. Lo vamos a leer porque dice así: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces lo beberéis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis de este cáliz, anuncias la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor, examínese pues cada cual y coma entonces el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir del cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y precisamente de este texto de 1 Corintios 11:23 y siguientes, fíjense lo que se transmite a través de San Pablo y la doctrina. La Eucaristía es la institución divina. ¿Qué quiere decir? Fue querida por Dios. No lo inventamos nosotros, no lo inventó el Papa, no lo inventaron los sacerdotes, los apóstoles. La institución de la Eucaristía fue querida por Dios. Fue institución divina. La transubstanciación es obra de Cristo, no del sacerdote, no el sacerdote quien pone las manos, él es quien convierte el cuerpo. No, no, no. La transubstanciación es el milagro que Cristo da
a través de precisamente los hombres. Jesús instituye el sacerdocio, como lo dice San Pablo, yo recibí del Señor lo que os transmito a ustedes. Además, también es un mandato divino por Cristo el hagan esto en memoria mía, mandato dado por Cristo. Su presencia es real y el apóstol lo advierte diciendo, cuidado, porque el que come el cuerpo de Cristo sin examinarse, come su propia perdición. Es presencia real, precisamente lo advierte el apóstol. Y marca el fin de la antigua alianza. Este es el cáliz de la sangre nueva, este es el cáliz de la nueva alianza. ¿Se acuerdan? Esto es lo que nos dice Cristo y es lo que escuchamos precisamente en la conmemoración del sacrificio de Cristo en el altar. ¿Qué es lo que sucede entonces en el momento de la Eucaristía? Mira, del pan y el vino quedan los accidentes. Es decir, las apariencias sacramentales, lo que tú y yo vemos, el pan y el vino. ¿Sí me explico? Cuando viene el momento de la transubstanciación, ciertamente se da este milagro, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, y el cáliz deja de ser el vino y se convierte en la sangre de Cristo, pero los accidentes se quedan, seguimos viendo ello, tú y yo. Pero la esencia es que el cuerpo y la sangre de Cristo se transforman, deja esta esencia de pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y precisamente es lo que distingue nuestra fe. Por eso nosotros decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Ello es lo que distingue nuestra fe. Esta realidad no la podemos ver por la lógica ni por los signos sensibles, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro gusto. Ello se ve y se distingue solo por fe. Por eso el sacerdote va a decir, este es el sacramento de nuestra fe. Y tú y yo respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así entonces, la misa es la máxima de Dios. En Juan 3:16, Nicodemo lo dice así, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Bueno, así lo plantea en la lección, pero Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Empieza a cerrar nuestra lección hablándonos de la carta a los hebreos, que no es otra cosa sino precisamente la carta sacerdotal, así es conocida la carta de los hebreos, donde el autor precisamente habla de la economía de la antigua alianza, sustentada en el sacerdocio de Aarón y en la ley de Moisés, que es lo que venía enseñando el pueblo de Israel en la antigua alianza. Por eso Cristo dijo, esta es la sangre de la nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Sí me explico? Y es que precisamente esta nueva alianza en Cristo, en la carta a los hebreos se ve desde la perspectiva de que como el sacerdote del Antiguo Testamento era quien ofrecía reiteradamente los mismos sacrificios, que por cierto nunca podían borrar los pecados, en Cristo se da el único sacrificio nuevo y eterno, y ello es nuestra garantía de salvación en Cristo. Ahora bien, Cristo es sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo es quien ofrece el sacrificio, pero Cristo es el sacrificio y Cristo es el altar. Por ello decimos que la vida cristiana gira en torno a la Santa Misa en 4 fines, precisamente con relación al sacrificio de Cristo. El atréutico, es decir, el de adoración, son los 4 momentos que celebramos y que vivimos tú y yo en la Sagrada Eucaristía, en la misa. El latréutico, el de adoración. Eucarístico, el de agradecimiento. Propiciatorio, el de reparación, perdón y arrepentimiento de nuestros pecados. Y el impetratorio, el de petición. Así entonces, Cristo hace posible aquello de, es para esta Pascua para la que yo he venido al mundo. Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, porque es ahí donde Cristo reúne a su iglesia, a toda su iglesia, cuerpo místico de Cristo, lo reúne a través del santo sacrificio de la misa, en donde están presentes la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Y precisamente esta lección es muy hermosa, ahora que la estuve leyendo y analizando, es muy hermosa. Ojalá que esta reflexión te ayude para que tú te intereses en leer tu lección y puedas aportar tu experiencia de fe en tu encuentro con Cristo a través de la Sagrada Eucaristía. Luz y sal, que esta obra permanezca y se extienda por todo el mundo. Nos vemos, si Dios nos permite, la siguiente lección. Hasta luego.